¿Cómo están, amigos? Vamos a hablar hoy de la séptima cruzada. ¿Por qué de la séptima y no de la primera o de la última? Porque en la séptima intervienen los mongoles, interviene Luis IX de Francia, quien sería después llamado San Luis, y tenemos una batalla épica que, según algunos historiadores, de ganar los mongoles, de haber ganado los mongoles, habría cambiado el curso de la historia. Así que por eso vamos a hablar de la séptima cruzada en este video. Bien, ¿de qué periodo estamos hablando de tiempo entonces? Esta cruzada va de 1248 a 1254, pero antes, en las estepas de Mongolia, las tribus se unen para elegir a Gran Khan, a Genghis Khan, nada menos. Después de ahí se iban a proponer la conquista del mundo y 20 años después estaban a las puertas de Europa, así que imagínense que ese ejército mongol parecía que iba a arrasar con el mundo, parecía que efectivamente iba a concretar su objetivo, que era la conquista del mundo. Así que los cristianos se fijaron en estos mongoles enseguida y asociaron este reino mongol con un supuesto reino cristiano del preste Juan, ¿no? Una leyenda que pertenecía al Oriente Lejano, ¿no? Este reino del preste Juan, que era cristiano supuestamente, estaba lejos, estaba muy lejos en el Oriente. Y la palabra Khan y Juan, los cristianos de la época las quisieron ahí juntar un poco para referirse a eso. Y entonces, para corroborar un poco este asunto, empezaron a enviar gente para que se fije de qué se trataba este nuevo reino o este gran reino mongol que andaba por aquel lado tan alejado en el Oriente. Entonces, muchos embajadores cristianos se dirigen a aquellas tierras para corroborar de qué se trataba todo este asunto. Entre esos viajeros tenemos a Fray Julián, a Fray Benito de Polonia, que son aquellos que van para aquel lado para ver qué pasa con este reino mongol. Y lo que traen es esperanza, porque ven a los mongoles o empiezan a ver a los mongoles como aquellos que pueden ayudarlos a quitar a los musulmanes de los santos lugares. ¿Había cristianos entre los mongoles? Podemos preguntar. La respuesta es que sí, había cristianos nestorianos que estaban convertidos por la labor de los monjes que iban desde Irak, que iban desde la zona de Pakistán hacia esa zona de Mongolia, norte de China, y habían convertido a algunos mongoles al cristianismo, el cristianismo nestoriano, ¿no? En 1227 muere Genghis Khan, pero el imperio se conserva bastante bien, a pesar de que su hijo, el heredero, era una persona fanática de la bebida, ¿no? A pesar de eso, el imperio se mantiene. Después, con su nieto, la figura del Khan va a quedar un poco simbólica, se va a fragmentar el imperio mongol un poco, pero no tanto, ¿no? Esto es una característica medieval sin duda, ¿no? Que se fragmente un imperio, pero en este caso la figura del Khan queda ahí con bastante autoridad, más simbólica que política y con el poder que tenía antes, pero el imperio se conserva. Tiempo después, en 1248 en Francia, se termina la Santa Capilla, ¿no? Que es un edificio extraordinario que San Luis, el rey, todavía no era San Luis, pero bueno, le vamos a decir Luis IX por ahora, quiere usarlo para guardar reliquias, ¿no? San Luis era, este rey Luis IX, digo, era un rey que le gustaban muchísimo las reliquias y había adquirido de Constantinopla la Vera Cruz. Pero la Vera Cruz se la habían repartido entre los cristianos después de la batalla de los Cuernos de Jatín, en una batalla en el marco de las cruzadas, así que no sé qué fue lo que le vendieron a Luis IX, los de Constantinopla. Habrán sacado una madera por ahí y le dijeron: mirá, San Luis, la Vera Cruz, y San Luis entonces ahí pagó y creyó que tenía la Vera Cruz. Si uno se pone a ver la cantidad de reliquias que andan dando vuelta en el mundo, va a ver que hay una Vera Cruz que, si uno la junta, hace una cruz grande como la tierra misma. Pero bueno, San Luis hace los votos de cruzado y se dirige, se embarca, digamos, a esta cruzada con el preceptor del Temple de París, que era Reinaldo de Vichier. Con ese tipo que organiza la cruzada, se dirige San Luis a ver si puede hacer algo por todo este asunto. Un año después, en 1249, llegan a la zona del Nilo, ¿no? A la zona del delta del Nilo en Egipto, y lo que hacen es tomar Damieta, toman la ciudad de Damieta, y lo que hacen es quedarse ahí en las zonas pantanosas del Nilo, esperando la oportunidad para ir hacia el Cairo, ¿no? La idea era tomar el Cairo, que era la fuerza del poder musulmán en este momento. En eso llegan los templarios a esta zona, ¿no? Que estaban al mando de
Guillermo de Sonac, que era el nuevo maestre desde hacía 2 años. El temple había pasado 2 años sin maestre, lo que era una cosa no muy usual y era una cosa organizativamente un poco mala, ¿no? Que no estaba bien vista. Así que el maestre nuevo estaba tratando de poner a la orden un poco a la altura de las circunstancias en Tierra Santa. Así que de manera que el temple llega a esta zona, se acercan a la ciudad de Mansura, ¿sí? Y lo que sucede en Mansura es que una estrategia de Baibars, que era el general del ejército mameluco musulmán de Egipto, hace que dejen las puertas abiertas de la ciudad. Los cruzados entran en esta trampa y cuando los 300 caballeros cruzados están más o menos dentro de la ciudad, empiezan a llover flechas desde las azoteas y 285 caballeros mueren, 285 de 300. Entre los que se salvaron estaba el maestre, que no le quedaba mucho tiempo de vida tampoco, pobre. Así que esto fue fracaso de la invasión a Egipto por parte de los cruzados y por parte de los nobles franceses. Después de esto, los nobles franceses se volvieron y San Luis, que había gastado una cantidad inusitada de plata, que había llevado a los caballeros allí, a los nobles, todo, estaba teniendo un fracaso importante. Y encima, después de esta batalla, lo van a capturar. De manera que tiene que desembolsar el temple y el tesoro de Francia 200.000 libras para recuperar al rey. El rey, bueno, vuelve a territorio cristiano, se queda en Acre pensando en qué puede hacer, porque si se volvía a Francia medio secuestrado, sin sus nobles que ya se habían ido, con 300 templarios sobre su espalda que habían muerto, era un fracaso estrepitoso, así que se quedó ahí tratando de apostar a la diplomacia. Bien, con el maestre muerto entonces se elige maestre a Reinaldo de Vichera, aquel que había sido preceptor del temple en Francia y había sido comendador en Acre. ¿Por qué se elige a este señor para que sea maestre del temple? Porque el rey de Francia presiona y presiona para que se lo elija a él, porque es un hombre al que él va a poder manejar, porque es cercano a él y bueno, se termina eligiendo y así termina sucediendo, y esto va a devenir en algo que es una humillación para la historia del temple que ocurrió, que ahora se los voy a contar. El rey trata de explotar diplomáticamente las diferencias que hay entre los musulmanes, ¿no? Porque los musulmanes estaban bastante divididos en esta época, entonces el rey trata de conseguir Jerusalén negociando con el sultán de Egipto. A la par que pasaba esto, los templarios y los hospitalarios se enfrentan violentamente otra vez en 1250, porque como ven, no solamente los musulmanes tenían diferencias, sino los cristianos también, o sea que la situación estaba muy complicada. El rey no consigue nada diplomáticamente y a la par los templarios, con su nuevo maestre, que era este señor cercano al rey de Francia, por su cuenta empiezan a negociar con el señor de Alepo. ¿Para qué? Para explotar las diferencias, repartirse territorios e ir avanzando hacia Jerusalén con estas alianzas con los musulmanes, ¿no? Cuando el rey se entera de esto, el rey de Francia, que los templarios están negociando sin su consentimiento, convoca a los enviados de Alepo, convoca a los caballeros y hace arrodillar al maestre del temple ante él y pedirle disculpas a los enviados de Alepo por haber iniciado conversaciones sin tener el consentimiento del rey, cosa que el maestre del temple hizo, y también lo que hizo fue arrodillarse en un acto de humillación ante los musulmanes y ante sus propios caballeros. Bien, de manera que así están las cosas en Tierra Santa, es un descontrol total, no se hace ningún avance. En 1254 el rey de Francia se vuelve a su reino, después de un fracaso estrepitoso en la guerra y en la diplomacia, dejó a las órdenes solas. A partir de este momento las órdenes en Tierra Santa quedan prácticamente solas, y sobre todo van a quedar solas a partir de lo que les voy a contar ahora, que es el intento de alianza con los mongoles, ¿sí? Que es la única esperanza que tiene el cristianismo en Tierra Santa. 1254 estamos entonces, el rey de Francia se vuelve a Francia después de un fracaso estrepitoso en lo bélico y en lo diplomático. Los cristianos en Tierra Santa están divididos, la situación es un desastre. La última esperanza son los mongoles, ahora vamos a ver por qué. Y el maestre del temple para este tiempo es Tomás Verard, ¿sí? La situación es muy mala, las órdenes a partir de este momento quedan solas prácticamente quedan sin apoyo europeo, así que vamos a ver qué pasa ahora con los mongoles que se vienen, y con un poco de miedo y con un poco de esperanza los cristianos los ven
llegar desde las estepas. Etún I es el rey de un reino cristiano que está en Armenia en este momento, que es vasallo de los mongoles. Y a Halegu, un príncipe mongol, le encargan que conquiste Jerusalén. Entonces lo hace en alianza con este reino cristiano de Armenia. Bien, de manera que se ponen rumbo a Jerusalén el ejército mongol y cristiano de Armenia. Toman en el 56 Alamut, que ahí estaba el castillo de la secta de los asesinos. En el 57 están a las puertas de Europa prácticamente, y en el 58 toman Bagdad. Bagdad, que era el centro musulmán esplendoroso, ¿no? Si bien en esta época no tenía aquel esplendor que tenían con Harun al-Rashid y todo eso, pero por 500 años había sido Bagdad el centro, ¿no?, cultural y simbólico del Islam, que ahora estaba en manos mongolas. Bien, muchos cristianos no estaban de acuerdo con hacer una alianza con los mongoles, la verdad. Pero lo cierto es que representaban una esperanza. Se podría hacer lo que los cristianos no pudieron hacer desde hacía 200 años, que era sacar a los musulmanes de ahí, lo podrían hacer ahora con los mongoles en unos años. La realidad es que se asociaba a los mongoles con predicciones muy malas de la Biblia, ¿no?, con respecto del cristianismo. Por ejemplo, con las tribus de Gog y Magog, que decían que eran los mongoles los hijos de todo este asunto, ¿no?, los hijos de las tribus de Gog y Magog, que se suponen que iban a venir de Oriente, según la Biblia, a destruir el cristianismo. Esto se recoge en el libro de Ezequiel y en el Apocalipsis, para aquellos que anden pispeando la Biblia de vez en cuando. Entonces los cristianos, sobre todo desde el papado, los asocian con esto. Entonces frente a los mongoles, no es cierto, nada. De manera que los mongoles, para seguir avanzando, cuentan con la alianza de Bohemundo IV de Antioquía, que fue excomulgado por esta alianza por la iglesia. Pero acá ocurre algo que empieza a desbaratar un poco todo este plan, ¿no? Porque muere uno de los 4 grandes canes, que es Monca. Entonces Hulegu tiene que volver para que designen un sucesor, y cuando vuelve se lleva bastante de las fuerzas mongolas, que quedan ahora al mando de un cristiano nestoriano, que era Kitbuka. De manera que a partir de 1260 siguen avanzando los mongoles, toman Alepo, habían tomado Bagdad, toman Siria, ¿sí? Se enfrentan a algunos cristianos que no quieren hacer las alianzas con los mongoles, así que siguen avanzando, y los musulmanes quedan reducidos a Arabia y Egipto. Ustedes dirán, bueno, Arabia y Egipto tampoco es que es poco, pero con respecto al territorio que tenían, estaban ahí un poco en apuros. Los mamelucos salen de Egipto entonces, y en la franja de Gaza destruyen ahí un destacamento mongol que había como una avanzada, ¿no? Estos destacamentos que se ponen con pocos hombres como una avanzada, ¿no? Bueno, los destruyen, de manera que Kitbuka lo que dice es, bueno, descendamos hacia el sur, bordeando por el oriente el mar de Galilea. Y ahí se encuentran con Qutuz, que era el general del ejército mameluco de Egipto. Y acá está la batalla esta que es tan importante para la historia, ¿no? Porque acá se produce la derrota de los mongoles, ¿sí? Los mongoles acá son masacrados por este ejército musulmán, que envían la cabeza de Kitbuka a El Cairo para decir, miren, hemos ganado. Los historiadores dicen, si los mongoles ganaban esta batalla, iban a tener el camino abierto para atravesar el norte de África, porque ellos, por sus deducciones, creen que ninguna fuerza iba a ser lo suficientemente, fuerte otra vez, como para frenar este avance. Entonces los mongoles iban a abrazar el continente europeo por el este y por el sur, ¿no? Lo que iba a poner el cristianismo ahí en apuros. Así que de manera que la batalla del Pozo de Goliat es una batalla muy importante para la historia. Después de esto, los musulmanes van a entrar en sus ciudades como libertadores, sobre todo en Damasco. Van a masacrar en Siria a la población cristiana, como una forma de decir que estas cosas no se hacen en contra de los musulmanes, ¿no? Y el general Qutuz va a ser asesinado a manos de Baibars, que era, eran los dos musulmanes, pero Baibars era un sujeto así, ¿no? Entra en el Cairo como sultán ya, y llevándose él todos los laureles de esta derrota, si bien no era que no había hecho nada, pero bueno, el general era el otro, ¿no? El que ahora estaba muerto en sus manos. De manera que después de esta derrota los mongoles no van a querer seguir avanzando, no van a poder tampoco, y las esperanzas cristianas de hacer algo bueno en Tierra Santa iban a quedar, la verdad, reducidas casi a la nada. Si bien esta no es la última cruzada, pero acá ya vemos que mucho no se puede hacer contra los musulmanes en estos territorios. Bueno, si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal para no perderte los próximos videos. Te espero en los comentarios para seguir hablando sobre este tema. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós.